Revelado, 5 formas inesperadas en que la amabilidad te derrumba una perspectiva. Extraordinaria. Javier, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, caminaba por la plaza de San Miguelito con la mente en un torbellino de pensamientos. La calidez del sol sobre su piel contrastaba con el frío vacío que sentía en su interior. Desde pequeño, la tierra había sido su amiga, pero ahora, el legado de su familia se burlaba de sus sueños. Tú perteneces a esta finca, le decían, como si fuera un destino irremediable. Los murmullos de desdén eran una constante. ¿Por qué se esfuerza tanto si al final se irá de aquí? Esa frase resonaba, atravesando su ser como una lanza. La lucha entre su deseo de avanzar y la lealtad a sus raíces lo desgastaba. Mientras paseaba, se encontró con doña Clara, cuyas arrugas eran mapas de historias. La verdadera fuerza no proviene de la ambición desmesurada, le dijo, y algo en su voz le llegó al alma. La anciana le ofreció una flor de su jardín, un gesto tierno que despertó en Javier una chispa de esperanza, pero esa luz era precaria, en riesgo de apagarse ante las sombras del escepticismo que lo rodeaba. ¿Pero qué saben ellos de mí? ¿Qué saben de mis noches de estudio?, se preguntó, con cada paso que daba, sintiendo que la presión de su familia se cernía sobre él como una tormenta inminente. Las críticas aumentaron cuando decidió aplicar sus conocimientos para ayudar a sus vecinos. Las técnicas agrícolas que proponían no eran bien recibidas, y sentía como el desprecio se acumulaba como un peso en su pecho. Era como intentar educar a quienes solo sabían cultivar de la manera tradicional. Los gritos en la cantina perforaban su tranquilidad. Eres un traidor a tu sangre, Javier. Esa confrontación lo dejó tambaleándose. A veces, incluso pensaba que sus sueños eran una fantasía que lo alejaba de lo que se esperaba de él. Todo llegó a un clímax cuando recibió una oferta para trabajar en una empresa de investigación agrícola en la ciudad, una magnitud más allá de su pueblo. Esta oferta representaba la oportunidad que siempre había anhelado, la escalera hacia su futuro, esa que su familia parecía no comprender. Sin embargo, la idea de dejar a su familia destrozada lo torturaba. ¿Soy un cobarde por soñar?, le susurraba su corazón, mientras su mente gritaba por la lógica. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche llegó y Javier se sintió frente a un abismo. La escalera del éxito brillaba, pero el miedo lo paralizaba. Mientras las sombras se alargaban, se topó con documentos antiguos de la finca. Su mirada se detuvo en fragmentos de un legado que cambiaría la percepción de su familia, pero el riesgo de revelarlo lo llenó de ansiedad. ¿Acaso el amor por mi gente me convierte en un débil?, se cuestionaba mientras la tensión subía. En ese momento, sus temores se entrelazaron con la verdad. Su deseo de ser un buen hijo a veces lo hacía sentir como un prisionero. Con su mente acelerada y la respiración irregular, se enfrentó a un dilema aterrador. Si hablaba, corría el riesgo de ser visto como el enemigo, pero si guardaba silencio, sus sueños se desvanecerían. La angustia lo recorrió, y en un giro desgarrador, se preguntó si alguna vez podría ser suficiente para su familia. ¿Sería capaz de hallar su propia voz en un mar de críticas? Con cada latido, la duda creció entre la esperanza y el miedo, dejando a Javier al borde de una decisión que podría definir su existencia. La mañana siguiente, Javier despertó con una sensación de desasosiego que le acompañó incluso después de espabilarse. Se sentó en la cama, los pies descalzos tocando el suelo frío, y observó el amanecer a través de la ventana. Era como si cada rayo de sol le susurrara promesas de un futuro diferente, un futuro que debía decidirse en cuestión de días. La oferta de trabajo en la ciudad pulsaba en su mente como una referencia constante, un salvavidas que podría llevarlo lejos del océano de conformismo que lo inundaba. Pero, en su corazón, el amor por su familia lo anclaba a la tierra, un lazo que parecía indisoluble. Con el desayuno ya preparado, su madre entró a la cocina con una sonrisa, que él sabía que era para ocultar la preocupación que convivía con ella. ¿Listo para el día, hijo?, le preguntó, llevando una bandeja de frutas. Ese momento simple y cotidiano se tornaba en un ladrillo más en el muro que separaba sus deseos de la realidad.
Sí, solo hay algunas cosas que quiero revisar, respondió, sin atreverse a confesar lo que realmente lo acuciaba. Al salir de casa, Javier se dirigió hacia el campo. La perspectiva del nuevo trabajo no solo era un cambio de escenario, era una metamorfosis de su identidad. Durante años, había sido un hijo, un nieto, un sobrino ejemplar, atrapado en los roles que la tradición le había impuesto. Se dio cuenta de que realmente deseaba ser un agente de cambio, no solo en su vida, sino también en la forma de pensar de su comunidad, algo que pareciera un imposible bajo las miradas de desaprobación que lo seguían. Durante el día, mientras trabajaba en la finca familiar, Javier intentó implementar un par de técnicas innovadoras que había aprendido. No obstante, cada intento se topó con la resistencia de sus hermanos y su padre, quienes se mostraban escépticos. No cambies lo que ha funcionado durante generaciones, decían, frustraciones que lo desgastaban emocionalmente. Pero cada comentario despiadado era un empujón, una motivación adicional para demostrar que él podía aportar valor a la familia sin dejarla atrás. Mientras solía meditar en el campo, se soltó el peso acumulado en su pecho al permitirse la libertad de contemplar el horizonte. En ese momento, una revelación absoluta lo sacudió: su tierra no debía ser solo un yugo, sino una plataforma. Cada espiga de maíz que crecía era un testigo del potencial no solo de su trabajo, sino de su visión. ¿Por qué no combinarlos? En lugar de ver la finca como una limitación, podría usarla como su laboratorio personal de ideas. Movido por una nueva determinación, decidió organizar un taller para sus vecinos, donde no solo presentaría su visión agronómica, sino que abriría el diálogo para escuchar sus preocupaciones. A veces hay que derribar muros con fe y respeto, reflexionó. Los murmullos de fase al inicio de esta iniciativa serían un desafío, pero estaba dispuesto a enfrentarlos, si eso significaba dar un paso hacia la anhelada autenticidad. Esa noche, Javier se sentó con su madre junto a la mesa del comedor y habló sobre la idea que comenzaba a gestarse en su mente. En lugar de ataques, quería construir un puente. La reacción de su madre fue un momento de revelación, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. Tal vez, estaba en su camino el verdadero legado, construir algo que uniera su historia familiar y sus ambiciones personales. No sé cómo reaccionarán, pero creo que es tiempo de arriesgarme, pronunció Javier con voz temblorosa. Su madre, instalada entre la preocupación y la esperanza, asintió. Al levantarse para irse a la cama, una sensación de alivio lo abrazó. Pero la verdad es que no podía relajarse del todo. La gran reunión de vecinos se acercaba, y la incertidumbre pesaba como un ladrillo en su estómago. Se preguntaba si, al final, su esfuerzo sería suficiente para superar las críticas y el rechazo, o si esa sería su última batalla en una guerra que nunca había querido pelear. El próximo amanecer traería consigo una confrontación inevitable que cambiaría no solo su vida, sino también la percepción de su familia y su futuro en San Miguelito. ¿Sería el momento de dejar claro que sus sueños eran valiosos, o estaría destinado a ceder ante la tradición que casi lo ahoga? Cada día era una nueva oportunidad, pero el temor aún lo mantenía despierto por las noches. Su próximo paso podría marcar el inicio de la transformación que tanto había anhelado. El amanecer que siguió fue más vívido que nunca. Javier lo sintió en cada fibra de su ser. El taller estaba programado para esa tarde, y una mezcla de ansiedad y emoción burbujeaba en su interior. Caminó hacia el campo, donde los cultivos esperaban pacientemente su retorno. Sin embargo, en lugar de ver la rutina diaria, sus ojos ahora buscaban oportunidades. Traspasar esa línea imaginaria que lo mantenía atado a las expectativas familiares requería algo más que simples deseos, necesitaba preparación. Mientras acariciaba la tierra, Javier se preguntaba si tenía la capacidad emocional para enfrentar la resistencia que podría encontrar. Comprender sus propios sentimientos, el amor por su familia choca con su deseo de avanzar, era un proceso ineludible. Decidió que cada paso dado en el taller no solo debía ser una presentación de ideas, sino una forma de conectar con los corazones y mentes de sus vecinos. Debido a ello, empezó a planear su discurso. La estrategia no se trataba solo de hablar, sino de escuchar. Eso era clave. Consciente de lo que quería comunicar, Javier identificó su debilidad, su tendencia a dudar de sí mismo bajo la presión de la crítica. Se sentó en un tronco cercano y empezó a anotar sus pensamientos. En la hoja en blanco, la tinta se convirtió en un reflejo de su lucha interna. Las palabras como valentía, escucha y perspectiva comenzaron a tomar forma. Esa actividad mental se tornó liberadora. La escritura se transformó en una herramienta para conquistar sus miedos, y cada palabra escrita se erigió como un ladrillo en su propio muro de fortaleza. Durante las horas que siguieron,
Se dedicó a practicar su exposición en voz alta. La sonoridad de su voz le ofrecía una visión inesperada de su propia autoridad. Aunque sabía que es normal sentir sus nervios, no tenía cabida el arrepentimiento. Esta era su oportunidad de demostrar que todo lo aprendido no había sido en vano. Repetidamente, comenzó a imaginar cómo sería la reacción de sus vecinos. No todos estarían a favor, pero había algo que lo empujaba hacia adelante. Más tarde, al sentarse a la cena, su familia estaba inmersa en conversaciones triviales. Sin embargo, Javier se sintió distante, como un espectador en su propia vida. El valor de lo que estaba a punto de hacer le dio una energía distinta. Era como si se preparara para un combate interno que finalmente podría llevarlo hacia la vida que siempre había deseado. Al finalizar la comida, se atrevió a compartir su entusiasmo por el taller. «Oh, Javier, tú y tus ideas», comentó su hermano, dejando caer el tono de desprecio que había tenido incluso en los buenos tiempos. La reacción cortó en seco el hilo de emoción que se había tejido, la sombra de la duda resurgió. Sin embargo, en ese momento, sintió la urgencia de no dejar que los comentarios lo afectaran. En su interior, una voz resonaba. «Esto es más grande que tú, es sobre todos nosotros». La noche llegó, y mientras sus familiares se retiraban, Javier no pudo evitar contemplar lo que podía significar su taller. Se sentó, inmóvil, en su habitación al igual que en aquella primera mañana. Pero ahora había una diferencia, su mente estaba en constante frenesí de ideas y posibilidades. La semilla del cambio había sido plantada, y aunque podía sentir la tensión en su pecho, un hilo de determinación comenzaba a tejerse. El día del taller finalmente llegó, y la comunidad se reunió con miradas curiosas y desconfianza evidente. Javier se encontraba frente a ellos, con las hojas en la mano, preparadas para presentar su visión. Pero, en el fondo, la pregunta más crítica seguía resonando: ¿sería suficiente el valor de sus palabras para desafiar los muros construidos durante generaciones? Él sabía que el tiempo para rendirse había pasado, ponderar ante la tradición sería siempre más cómodo. Así, alzando la mirada, comenzó a hablar. Lo que no sabía era que la verdadera batalla no se libraría solo en ese taller, sino en el eco de sus propias decisiones futuras, que definirían no solo su camino, sino la historia de los hombres y mujeres que lo rodeaban. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de algo tan antiguo y arraigado como el concepto de familia que le había sido impuesto? La voz de Javier resonaba con una claridad que nunca antes había sentido. Cada palabra era un pequeño triunfo que lo acercaba más a su verdad y alejaba la sombra de la duda. Sin embargo, mientras los rostros de sus vecinos se mantenían impasibles, él luchaba contra la ansiedad que amenazaba con desbordarse. Aunque sus pensamientos eran un torbellino de emociones, recordó su plan: escuchar, conectar, ofrecer algo que se sintiera auténtico para ellos. Su discurso tocó los puntos críticos: la necesidad de adaptación en un mundo cambiante, la importancia de la innovación en sus cultivos. Sin embargo, en el fondo sabía que más allá de las técnicas y mejoras, lo que realmente quería comunicar era su pasión por el cambio. Quería que ellos también sintieran esa chispa, que visualizaran las posibilidades que esperaban. Al finalizar, el silencio se hizo palpable. En sus pupilas brillaba la curiosidad, pero el temor persistía, como un velo que apenas podían levantar. Sentía el sudor frío deslizándose por su frente y, en ese momento, una parte de él dudó: ¿y si no logras nada? ¿Y si todo sigue igual? Pero esa pregunta, aunque perturbadora, encendió una llama dentro de él. Era el momento de arriesgarse, de desafiar no solo las expectativas de los demás, sino también las suyas propias. Sin embargo, como si fuera un eco de su crecimiento personal, las palabras de su hermano resonaban en su mente. Tú y tus ideas. Focalizando en esa herida, aceptó que, en su camino hacia el cambio, enfrentaría la resistencia de aquellos más cercanos a él. Esa noche, mientras la jornada llegaba a su fin, Javier se sintió abrumado por la duda. Se sentó nuevamente en su habitación, esta vez rodeado por los papeles de su presentación. A pesar de la aparente desconfianza de la audiencia, él había comenzado a ganar un nuevo sentido de identidad, había dado un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, esa misma sensación lo llevó a la reflexión: ¿cómo podría lidiar con la crítica que parecía inminente? Reflexionó sobre su debilidad, la necesidad de aprobación. Había pasado tanto tiempo buscando la validación externa que, a menudo, sus decisiones estaban influenciadas por lo que las personas esperaban de él. Se prometió a sí mismo que esto cambiaría. El camino hacia su auténtico ser debía ser transitable aunque estuviera plagado de críticas. El día siguiente lo encontró frente a un espejo.
Se vio con determinación y, por un instante, un atisbo de confianza chispeó en sus ojos. Decidió que compartir su vulnerabilidad podría ser una fortaleza, no una debilidad. Para cambiar la narrativa, necesitaba mostrar a esos hombres y mujeres que él también entendía sus desafíos. Con ese nuevo enfoque, comenzó a preparar un pequeño círculo de diálogo. No se trataría solo de él hablando, más bien, sería un intercambio, un acto de escucha donde todos pudieran compartir sus miedos y esperanzas. Sabía que esto podría desterrar la incertidumbre, ayudarles a comprender que la innovación no significaba perder sus raíces, sino retroalimentarlas. Sin embargo, al dar los primeros pasos para organizar ese círculo, una pregunta lo asaltó de nuevo: ¿estaría realmente preparado para abrir la puerta a las críticas, no solo de sus vecinos, sino de su propia familia? El temor a lo desconocido lo envolvía como una niebla densa. Pero en su interior, nació una voz que lo instaba a seguir: el cambio empieza contigo. Así, mientras los días pasaban, cada encuentro, cada conversación, se volvía un desafío personal. Era una batalla en la que sus habilidades de escucha se pulían y, al mismo tiempo, una arena donde sus temores podían enfrentarse a la posibilidad de lo que realmente podía ser. La lección más crucial se estaba revelando: la amabilidad y la empatía podrían ser más poderosas que cualquier crítica. Pero el verdadero desafío estaba en la apertura hacia aquellos que ama, hacia un camino repleto de posibilidades que se interponían entre el cambio y la tradición. Así, Javier se preparó para él. Próximo paso: involucrar a su familia en este viaje de transformación. Sería una cruzada no solo por su futuro, sino por el de sus seres queridos. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿aceptarían su invitación o la rechazarían de la misma manera que su hermano lo hizo días atrás? Javier sintió la presión acumulada al pensar en la invitación que planteaba. Era un desafío interno, un acto que no solo requeriría de su valentía, sino también un compromiso con la honestidad. Sabía que su familia podría no estar dispuesta a comprender el fervor que le movía, esa necesidad de introducir cambios que, aunque podían ser intimidantes, eran por su propio bien. Decidió que el primer paso sería hablar con su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo, aunque a veces su preocupación se manifestaba en críticas bien intencionadas. Al caer la tarde, se sentaron a la mesa. Mientras compartían la cena, Javier sintió que las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo podía explicar su deseo de romper con las tradiciones familiares? Con un profundo suspiro, creó un espacio para la conversación. Mamá, he estado pensando en cómo nuestras prácticas agrícolas podrían evolucionar, comenzó, manteniendo su mirada en sus ojos. La tristeza de su madre por posibles cambios en lo que ella consideraba su legado lo hizo vacilar, pero en su interior, la urgencia de avanzar superaba las dudas. Javier, siempre hemos hecho las cosas de esta manera, respondió ella con un tono que era parte preocupación, parte resistencia. ¿Por qué cambiar ahora? Las palabras de su madre resonaron como un eco de su propia inquietud. Porque podría haber un futuro mejor. Un futuro que no perdamos por aferrarnos a los mismos métodos, respondió con más firmeza de la que sentía. Era un momento decisivo, y aquellos instantes estaban labrando su carácter. Cada desafío verbal que enfrentaba ayudaba a construir la estructura de su nuevo ser. Mientras se debatía entre el deseo de ganar su aprobación y la necesidad de ser fiel a su visión, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal no solo era cuestión de voz, sino también de construcción de confianza en sí mismo y en los demás. Después de varias discusiones con su madre que dejaron una mezcla de incertidumbre en el aire, Javier entendió que la resistencia podría ser parte del proceso. Se sentía más fuerte al escuchar las preocupaciones de su madre, pues cada palabra crítica también era una oportunidad para reafirmar su propósito. Pero había un temor persistente que lo sacudía: la reacción de su hermano. Su relación había estado marcada por el escepticismo, y la idea de abrirse a él le provocaba un sudor frío. Javier sabía que la confrontación sería inevitable. Con la idea de confrontar a su hermano en su mente, se sentía dividido entre la ansiedad y la determinación. Acciones inesperadas empezaron a brotar de su interior. Javier tomó medidas para documentar su visión, escribió cartas, esbozó ideas y preparó presentaciones más estructuradas para cuando finalmente se enfrentara a su hermano. Su enfoque era claro: necesitaba establecer un espacio seguro, donde pudieran dialogar con honestidad y empatía. A medida que se acercaba el día, pensó en el impacto que la innovación podría traer no solo para él, sino también para su hermano, a quien necesitaba mostrar que su desarrollo personal no era una traición al pasado, sino un homenaje a su legado familiar. Cuando llegó el momento de la reunión, el viento parecía soplar en contra de sus esfuerzos.
Miró a su hermano, cuya mirada mostraba desconfianza, y a pesar del nudo en su estómago, comprendió que debía ser valiente. ¿Podría su hermano entender que la amabilidad que lo había guiado estaba también en el acto de desafiar? Sin embargo, el primer desafío salió de su boca mucho más rápido de lo que había imaginado. Es hora de hablar de lo que realmente necesitamos. Estoy aquí porque creo que hay un cambio por hacer, y quiero enterrarlo juntos. Mientras esas palabras resonaban en el ambiente, Javier sintió un instante de lucidez. No se trataba solo de él, se trataba de construir puentes. Pero, ¿qué puentes se incendiarían como respuesta a su declaración? La respuesta a esa pregunta aguardaba al final de sus palabras, pero Javier ya estaba preparado para hacerlo. Pues había un solo camino: construir un futuro donde la amabilidad no solo se aceptara, sino que también se entendiera como parte del proceso de transformación. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, las dudas regresaron más intensas que nunca. ¿Qué tan lejos llegarían sus intentos de conexión, y qué consecuencias acarrearían? La tensión en la habitación se palpaba como una sombra, densa y pesada. Javier miró a su hermano, una figura familiar que en esos momentos se sentía como un extraño. La desconfianza en los ojos de su hermano le recordaba lo frágil que era la conexión que intentaba reconstruir. Todos esos años de desconexión, de silencios y malentendidos, parecían haberse intensificado hasta ese instante crucial. ¿Qué quieres decir con cambio?, preguntó su hermano, cargando la frase con un tono cínico. Javier sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, un recordatorio de que estaba en el umbral de algo grande, algo que podría definir su futuro. Quiero decir que estoy listo para explorar nuevas técnicas, nuevas formas de abordar la agricultura, incluso si eso implica dejar atrás algunas costumbres. Debemos adaptarnos para sobrevivir, dijo Javier, mientras luchaba por mantener la voz enérgica, aunque un hilo de duda moraba en cada palabra. Su hermano lanzó una risa sardónica. ¿Adaptarnos? ¿A quién le importa lo que el futuro exige? Lo que importan son nuestras raíces. No hemos fracasado hasta ahora. ¿Por qué cambiar una fórmula que ha funcionado? Las palabras de su hermano le golpearon, como una corriente helada. En su interior, Javier sabía que el pasado traía consigo la historia de sus ancestros, un legado impregnado de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, ese peso ya no podía definir su vida. Javier aspiraba a más que simplemente seguir un camino conocido, quería innovar, para sí mismo y, potencialmente, para su hermano. Pero, ¿cómo hacer que él lo viera? Al observar la frustración que se traducía en la postura rígida de su hermano, Javier tomó un respiro profundo, alineando su enfoque con la apertura. Sé que lo que propongo es difícil de aceptar. Pero si no hacemos nada, podríamos quedarnos atrás. Es nuestro hogar, y quiero que todos prosperemos juntos. La ambición no es un insulto al legado, es una extensión de este. Sus palabras no fueron bien recibidas, su hermano lo miró con desprecio. ¿Próspero? ¿Qué sabemos de prosperidad si tú no crees en lo que estamos haciendo hoy? Dime, ¿qué sabes de sacrificio?, cuestionó, echando un vistazo a los años que habían compartido. Javier sintió formarse un nudo en su estómago, la dolorosa exposición de su inferioridad frente a aquella crítica. Se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de lo mucho que aún conectaba cada palabra con el profundo deseo de ser visto, de ser escuchado. Pero, al mismo tiempo, comprendió que su hermano presentaba no solo un obstáculo, sino también una oportunidad para demostrar su valía. Quizás no tengo la experiencia que tú has acumulado. Pero eso no significa que no esté dispuesto a aprender. He pasado horas investigando, hablando con expertos, viendo cómo otros han tenido éxito al hacer cambios en sus métodos. Esta no es solo mi batalla, es nuestra oportunidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos estar a la vanguardia de la innovación agrícola? La mirada de su hermano se mantuvo fija, atrapada entre el enojo y la curiosidad. Javier podía sentir una oportunidad de diálogo, que se podía explorar si ambos estaban dispuestos a someterse a la incomodidad de confrontar sus diferencias. Con cada segundo que pasaba, los dos hombres representaban caminos divergentes. Si Javier podía articular su visión de manera clara, tal vez podría allanar el camino hacia una alianza inesperada. Pero ¿cómo sabemos que este camino nos llevará a alguna parte?, murmuró su hermano. La guardia comenzaba a bajarse, aunque aún reacio a ceder. A veces, el riesgo es lo que abre la puerta a oportunidades. La vida misma es una serie de posibilidades que surgen del cambio. Si nos aferramos, nos quedamos estancados. Así que te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a explorar este futuro conmigo o prefieres quedarte en un pasado del que ya no podemos vivir? Los ojos de su hermano mostraban tensión.
Javier había lanzado un imán de reflexión, una chispa que podría encender un fuego de cambio. Pero algo seguía burbujeando bajo la superficie. Antes de hacer cualquier declaración adicional, Javier supo que necesitaba una respuesta clara. ¿Podían realmente enfrentar juntos el desafío que el futuro imponía? El silencio se hizo pesado entre ellos, y Javier sintió que los segundos se tornaban en minutos, estirándose hacia lo desconocido. El tiempo lo apremiaba, apenas respiraba, mientras una sombra de esperanza comenzaba a formarse. Sin embargo, una inquietud continuaba acechándolo. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para darle un nuevo rumbo a su vida y a su familia? Mientras buscaba el coraje para romper ese silencio, una inquietante revelación le golpeó. El encuentro que había imaginado como un paso hacia la claridad estaba convirtiéndose en un abismo de posibilidades, donde cada decisión podría llevarlos a un nuevo destino o a una separación irreparable. Podría dar el siguiente paso o se vería atrapado en el ciclo de su propio miedo. Javier respiró hondo, buscando centrarse en lo que realmente importaba. La incertidumbre que lo envolvía se transformó en una especie de gasolina que alimentaba su deseo de avanzar. Su hermano podía ser su mayor crítico, pero también era su espejo. Cada palabra negativa escondía una oportunidad para demostrar que ese cambio era posible, y eso comenzaba a crecer en él como un mantra silencioso. Por primera vez, decidió enfocarse en el indigno lugar que ocupaba en la percepción de su hermano. Había sido el hermano menor en todos los aspectos, el que se había quedado atrás en la carrera del éxito agrícola. Sin embargo, esa percepción lo había llevado a un punto de inflexión. Ahora podía ser el agente de su propio cambio. Aún a riesgo de desdibujar aún más la relación con su familia, sabía que debía trazar su ruta, aun cuando el camino estuviera lleno de piedras. Entiendo que este camino te asusta, comenzó a articular Javier, su voz ahora firme. Pero me asusta aún más no intentarlo. No quiero que nuestros hijos hereden un legado de miedo y estancamiento. Quiero que tengan una vida donde las oportunidades no sean solo sueños, sino realidades tangibles. Las palabras resonaron en la habitación como un eco. Su hermano mantuvo el ceño fruncido, pero la chispa de incertidumbre parecía haberse encendido. Javier lo estaba empujando a cuestionar sus propias creencias, aunque todavía no pudiese trazar la línea entre el temor y la esperanza. No obstante, cada segundo que pasaba también le traía dosis de duda a Javier. ¿Y si tenía razón su hermano? ¿Y si las innovaciones que ansiaba implementar fuesen un completo desastre? La idea de fracasar lo aterrorizaba. Pero rápidamente comprendió que el miedo al fracaso era una forma de parálisis que ponía en juego su futuro. Esa realización lo impulsó a atreverse a dar un paso más. Si quieres, puedo mostrarte lo que he aprendido, propuso, sus palabras ahora impregnadas de un tono más conciliador. Podemos probar un pequeño proyecto. Si funciona, podríamos expandirlo. Si no, al menos sabremos que lo intentamos juntos. Esa vulnerabilidad que antes temía, empezaba a transformarse en una herramienta poderosa. Su hermano frunció el ceño en silencio, claramente en una batalla interna. Javier pudo ver que ese pequeño gesto de apertura podría estar revirtiendo la dirección de la conversación. Era el momento de ser un líder, no solo de sus propios intereses, sino de mostrar que el diálogo y la empatía podían ser una base sólida para el cambio. Los dos hemos heredado mucho. Pero eso no significa que tengamos que vivir atrapados en sus sombras. Podemos ser los que iluminen un nuevo camino, continuó, utilizando la espontaneidad de su corazón para argumentar su visión. Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente hacia su hermano. Sin embargo, tras esa fase de unción estaba el temor de que esa apertura no fuese suficiente. ¿Y si el amor fraternal no era un suficiente pegamento para unir sus diferencias? La idea de que un conflicto pudiera romper incluso el vínculo más profundo lo llevó a preguntarse, ¿realmente quería tener esta conversación o simplemente ansiaba la aprobación de su hermano? Mientras pensaba en las respuestas que anhelaba, Javier se dio cuenta de que todo lo que había hecho hasta ahora lo llevó a esta encrucijada. Era un momento que presagiaba la posibilidad de un cambio significativo, no solo en su vida, sino también en su relación. El sudor en su frente se mezclaba con la emoción de lo que estaba por venir. Tenía una estructura en la mente, una estrategia para abordar el cambio. Sin embargo, en un giro inesperado, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al darse cuenta de que no era solo el futuro de su hermano a la que estaba apostando, ahora también estaba lidiando con el suyo. Los ojos de su hermano finalmente cayeron al suelo. Con una decisión que parecía desesperada, sin embargo, potentemente liberadora, pronunció una única palabra: está bien.
La respuesta, simple y casi inaudible, resonó más fuerte que cualquier grito. Javier sintió que una oleada de alivio y desafío se apoderaba de él. Pero, en el fondo, sabía que esa declaración traía consigo un nuevo conjunto de desafíos, el compromiso que su hermano ni siquiera podía imaginar y la presión que ambos sienten en este camino incierto. ¿Podría Javier realmente cumplir la promesa de cambiar el rumbo familiar, o se quedaría atrapado en sus pequeñas traiciones personales y profesionales? La balanza había comenzado a mover la aguja hacia un nuevo desafío, y ya no habría vuelta atrás. La decisión de su hermano resonaba en la mente de Javier como un tambor distante, una llamada a la acción que lo empujaba hacia lo desconocido. Cada segundo que pasaba sentía la necesidad de concretar ese cambio tomando forma en un plan. Había una mezcla de ansiedad y emoción en su interior, la presión aumentaba, como un globo que estaba a punto de estallar. ¿Cómo podría transformar sus palabras en acción efectiva? Era un riesgo que debía asumir, y, por primera vez, entendía que el fracaso no sería su destino, sino una posibilidad que debía aceptar. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de planificación. Javier dedicó horas a investigar nuevas técnicas agrícolas, a analizar el mercado y a establecer métricas que pudieran guiar su primer proyecto. Estaba convencido de que las pequeñas mejoras podían desatar un cambio significativo. Noche tras noche, revisaba sus notas y soñaba despierto con un futuro en el que su familia se sentiría orgullosa de su legado. Sin embargo, cada avance venía acompañado de un zumbido continuo de dudas. ¿Realmente estaré a la altura?, se cuestionaba al mirarse en el espejo cada mañana. La imagen del hermano menor que se salió del camino lo perseguía como una sombra indeleble. Aprender a manejar esas inseguridades se convirtió en parte de su trabajo. Un viernes por la tarde, se encontró en la sala de estar con su hermano, una conversación que se sentía inminente. Tenía que mostrarle la propuesta del proyecto. La presentación del plan estaba meticulosamente diseñada para que no solo se centrara en el potencial económico, sino también en cómo podían trabajar juntos, en familia. Estos son los pasos que tenemos que seguir, comenzó, aunque su voz temblaba ligeramente. Javier se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo liderar, sino también inspirar confianza. Cada gráfico que mostraba representaba un esfuerzo por convertir su inseguridad en certezas y, de corazón, esperaba que motivara a su hermano. Si colaboramos, podemos plantarle cara a esta incertidumbre. Es un peligro, lo reconozco, pero puedo asegurarte que la recompensa vale la pena. Pero a medida que avanzaba en su discurso, no pudo evitar notar cómo el rostro de su hermano continuaba impasible, como una piedra en medio del río. La resistencia a la que se enfrentaba era palpable, una especie de miedo que habría de ser desarticulado. No eran simplemente dudas económicas, sino todo un legado de expectativas y creencias que habían sido inculcadas a ambos durante años. Esto no es solo un proyecto, es una transformación personal. Yo necesito tu apoyo, no solo por el bien del negocio, sino por el futuro de nuestros hijos, dijo, tratando de apelar a los lazos que los unían. Javier entendió entonces que su crecimiento personal también dependía de desnudar su propia vulnerabilidad. Enfrentar este desafío era más que buscar la validación de su hermano, se trataba de defender un sueño en el que él creía férreamente. Mientras escuchaba la respiración de su hermano, se dio cuenta que cada palabra era un paso hacia la claridad. Había un rito que debía cumplirse, y no habían transcurrido muchos minutos antes de que la atmósfera tensa empezara a disolverse un poco. Pero las palabras de su hermano, cuando finalmente las pronunció, no fueron lo que esperaba. ¿Y si fracasamos?, preguntó, y Javier sintió que el peso de esa pregunta tenía la capacidad de paralizarlo. ¿Y si fracasamos?, repetía en su mente. Pero esa pregunta también contenía un matiz que despertó su curiosidad, había una invitación implícita a explorar. Este no era solo un dilema sobre éxito o fracaso, era una oportunidad para aprender acerca de la resistencia personal y la capacidad de adaptación. A medida que su hermano se abría a la discusión, comprendió que lo que comenzaba como un proyecto agrícola podía muy bien convertirse en un viaje de transformación mutua. Tal vez debamos contemplar el fracaso desde otra perspectiva, sugirió Javier, sintiendo cómo el viento cambiaba. Fue en ese momento que se percató de que no solo estaba buscando su propia evolución, sino también el espacio para que su hermano pudiera descubrir su propia fuerza. Las conexiones que estaban forjando en ese instante se convertían en el tercer pilar de su esfuerzo. Si Javier aprendía a ser más que un simple hermano menor y su hermano a comprender que la reestructuración era posible, quizás ambos podrían salir de sus zonas de confort. Mientras sus palabras colmaban el espacio, una chispa de esperanza encendió sus corazones.
Pero esa luz también arrojaba sombras, pues Javier era consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se cerraba lentamente, y por primera vez, ambos parecían contemplar la misma meta, con pasos inciertos, pero firmes. Sin embargo, al despedirse, una pregunta inquietante le atravesó la mente de Javier. ¿Podrían realmente dar un giro a sus vidas sin perder parte de su historia? La incertidumbre era un compañero constante, y la próxima decisión que debían tomar podría definir no solo el éxito de su proyecto, sino también el futuro de toda su familia. El eco de la pregunta reverberaba: ¿habrá un punto de no retorno en esta travesía de transformación? El amanecer llegó como una promesa, pero la inquietud de Javier persistía. Esa mañana, mientras preparaba el café, repasaba mentalmente las siguientes acciones a seguir. Cada sorbo era un recordatorio de su compromiso. Había hecho lo impensable al abrir su corazón ante su hermano, y ahora debía encontrar la fortaleza para avanzar. La reunión que habían acordado era inminente. Javier sabía que debía ser claro y persuasivo. No solo se trataba de presentar cifras y proyecciones, tenía que inspirar a su hermano a ver el proyecto no solo como una inversión económica, sino como una oportunidad para reconstruir sus lazos familiares y personales. Estaba cada vez más convencido de que el verdadero riesgo no era emprender, sino permanecer atados a un pasado que ya no servía. Mientras se vestía, un pensamiento lo abordó: ¿cómo comunicaría la esencia de su visión? Quería que su hermano no solo entendiera la lógica detrás del proyecto, sino que se sintiera parte de él. Esa era su tarea más difícil. En el fondo, el verdadero desafío era transformar el miedo en ambición compartida. En el camino hacia la reunión, Javier reflexionaba sobre su viaje personal. La conexión que había comenzado a forjar con su propio lado vulnerable lo había empoderado. Este proceso de introspección no solo lo había llevado a descubrir habilidades latentes, sino que también le había permitido reconocer las fortalezas de su hermano, algo que anteriormente a menudo pasaba por alto. ¿Por qué era tan fácil ver inseguridades en otros y tan difícil reconocer potencial en sí mismo y en ellos? Cuando llegó, vio a su hermano preparado, los brazos cruzados, con una expresión que variaba entre la curiosidad y el escepticismo. Javier comprendió que las palabras que iba a pronunciar podrían marcar la diferencia entre una asociación o un estancamiento. Hoy quiero hablarte sobre nuestro futuro, comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. Este proyecto tiene el potencial de ser algo más que una simple iniciativa agrícola. Puede ser un espacio donde transformemos no solo nuestra economía, sino también nuestra relación. La sinceridad en su voz resonó en la habitación. Tenía que apelar a la parte de su hermano que anhelaba un cambio. Mientras presentaba su visión y los beneficios que representaría para ambos, Javier notó cómo el rostro de su hermano comenzaba a cambiar sutilmente. Su hermano parecía contemplar no solo la idea, sino el significado más profundo de la transformación. Ya no se trataba simplemente de dinero, sino de escribir una nueva historia juntos, de dar el salto hacia lo desconocido, pero con la certeza de que contaban el uno con el otro. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. Tú y yo sabemos que a veces un sueño puede convertirse en una carga, interrumpió su hermano, y esas palabras calaron hondo. ¿Qué pasa si no estamos preparados para lo que viene? Observando su expresión, Javier comprendió que no podía eludir ese miedo, debía enfrentarlo. El camino del emprendimiento no es lineal, es un viaje lleno de altibajos. Pero lo que sabemos también es que sin riesgo no hay recompensa, argumentó, sintiendo que la conversación se tornaba crucial. Debemos estar dispuestos a aprender de cada paso, ya sea un fracaso o un triunfo. Lo importante es que lo hagamos juntos. El silencio se instaló, y Javier sintió que el viento comenzaba a cambiar. Se dio cuenta de que había estado temiendo más que el fracaso, temía perder la oportunidad de crecer juntos. Si lograba convencer a su hermano, el proyecto podría no solo resucitar su negocio, sino también la conexión que habían dejado de lado durante años. Recuerda lo que siempre decías de la tierra. No importa cómo esté, lo que cuenta es cómo lo cultivamos, insinuó, buscando la chispa de confianza que sabían existía. Con una sonrisa, terminó: ya no somos esos hermanos que solo temían hacer cambios, sino aquellos dispuestos a arriesgar por un futuro mejor. El ambiente ahora era diferente, la conversación había abierto una puerta. Pero Javier sabía que esta era solo la primera de muchas decisiones difíciles. Mientras se despedían, una ansiedad renovada lo invadía. Su mente volvía a girar en torno a un nuevo desafío: necesitarían trabajar juntos, enfrentarse a adversidades que pondrían a prueba su relación y su determinación. De repente, en medio de esa revelación, una pregunta inquietante volvió.
Estaban realmente listos para abrir ese nuevo capítulo, uno donde el fracaso podría ser una lección y no el fin de su historia. La respuesta a esa inquietud podía cambiarlo todo. Sin embargo, Javier comprendió que había un camino inexplorado, y esa incertidumbre podría ser también una oportunidad de descubrimiento personal. ¿Serían capaces ambos de abrazar la adversidad y florecer en el proceso? El sol brillaba intensamente en la mañana de la reunión final, y Javier sintió un profundo sentido de transformación mientras se preparaba para presentar el proyecto que había concebido junto a su hermano. En los días previos, habían trabajado codo a codo, convirtiendo sus miedos en un plan sólido y lleno de pasos concretos. Ambos sabían que esta era su oportunidad no solo de cambiar sus prácticas agrícolas, sino también de redefinir su relación como hermanos. Cuando los vecinos comenzaron a llegar, la atmósfera estaba impregnada de una mezcla de escepticismo y curiosidad. Javier, con su hermano a su lado, subió al improvisado escenario que habían preparado. El momento era crucial. Él tomó una profunda bocanada de aire y, sintiendo la fortaleza que había cultivado en sí mismo, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con una claridad que nunca antes había experimentado. Habló sobre la necesidad de adaptación en la agricultura, sobre cómo los cambios climáticos afectaban sus cultivos y la urgencia de innovar para sobrevivir. Pero, más allá de eso, transmitió su fervor por construir un futuro mejor, un futuro donde su familia y comunidad pudieran prosperar juntos. Mientras expuso su visión, pudo ver a su hermano a su lado, asintiendo y, por primera vez, sintiendo que estaba sincronizado con él. La resistencia de los asistentes comenzó a ceder, y las preguntas que antes eran duras y combativas se tornaron en curiosidad y apertura. Javier estaba logrando lo que había considerado una misión casi imposible, no solo transformar la agricultura de su familia, sino también el corazón de su comunidad. La reunión se convirtió en un espacio no solo para presentar ideas, sino para escuchar. Javier fomentó un diálogo sincero, donde todos podían compartir sus temores y esperanzas. Él sabía que construir confianza era esencial y estaba dispuesto a demostrar que la innovación no amenazaba su tradición, sino que podía enriquecerla. Aquella conexión genuina que logró establecer fue su mayor triunfo. No al final del taller, donde expuso técnicas, sino en los momentos más pequeños, cuando escuchó a su vecino expresar su temor a perder su legado. El diálogo continuó después de que la reunión terminó. Muchos de los vecinos se acercaron a Javier y a su hermano para discutir las ideas presentadas. Los ecos de risas y ilusiones comenzaron a resonar en la plaza de San Miguelito, un lugar donde antes solo había murmullos de desconfianza y críticas. Su madre, observando desde la esquina, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. La comunidad estaba unida en algo que trascendía el simple acto de innovar, estaban construyendo futuros compartidos. Javier se dio cuenta de que este proceso, a pesar de las dificultades y la oposición inicial, había forjado un entendimiento profundo entre él y su hermano. Ahora podían hablar sin miedo, sin reservas. Se habían convertido en un equipo, un dúo que reflejaba el legado de su familia de una manera nueva y fresca. La lucha por el cambio había acercado sus corazones en lugar de separarlos, y esa era una victoria propia de un camino que les esperaba por descubrir. Con su nuevo sentido de confianza y responsabilidad, Javier tomó la decisión de aceptar la oferta de trabajo en la ciudad, pero esta vez lo hizo con un sentido de propósito. En lugar de sentirse una traición hacia su familia, lo veía como una oportunidad para regresar y compartir lo aprendido, como un retorno del conocimiento que beneficiaría a todos. Se dio cuenta de que crecer no significaba abandonarlos, sino expandir su capacidad de aportar más. Al final del día, mientras caminaba hacia casa, sintió una ligereza en su pecho. Había enfrentado sus temores, desafiado las expectativas y, más importante aún, había encontrado su voz. El legado de la finca no estaba destinado a ser una carga, sino un jardín donde diferentes ideas podían florecer, cada una contribuyendo a la abundancia de la tierra y las relaciones. Javier había conquistado su batalla interna y había aprendido que ser valiente no es el acto de no sentir miedo, sino de avanzar a pesar de él. Así, con el corazón lleno de esperanzas renovadas y un futuro brillante en sus manos, Javier sabía que el verdadero triunfo se hallaba en su capacidad de enfrentar y reinterpretar su historia. Su viaje había comenzado como un dilema doloroso entre sus sueños y su familia, y ahora lo llevaba hacia un propósito más profundo, no solo ser ingeniero agrónomo, sino un cambio transformador en su comunidad. El camino por delante es emocionante, y Javier está ansioso por compartirlo con ustedes. Pero antes de seguir, no olviden suscribirse de inmediato al canal para no perderse estas historias de superación personal exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo,
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. También los invito a comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Además, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Que comiencen nuevas historias.